Hay una frase de Jesús Christ que, si la entiendes mal, puede sonar absurda, incluso cruel. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo puede alguien encontrar su vida, perdiéndola? ¿Cómo algo que parece derrota puede esconder una victoria? ¿Cómo dejar ir puede convertirse en la única manera real de encontrar aquello que siempre buscaste? Quédate hasta el final, porque esta frase no habla de destrucción ni de resignación. Habla de una verdad tan profunda que puede cambiar por completo la forma en que entiendes el propósito, la identidad y el sentido real de vivir. Y puede que descubras que muchas personas están vivas por fuera, pero hace mucho dejaron de encontrarse por dentro. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando este tipo de enseñanzas profundas que transforman la manera de mirar la vida. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y comenta qué otro tema bíblico te gustaría descubrir desde una perspectiva clara y poderosa. Porque algunas frases de la Biblia no fueron escritas para ser admiradas. Fueron escritas para sacudirte hasta lo más profundo. La mayoría de las personas pasan la vida intentando ganarla. Más reconocimiento, más seguridad, más control, más validación. Como si existir fuera una carrera silenciosa donde siempre falta algo más para sentirse completo. Y cuanto más intentan sostener esa versión ideal de sí mismos, más miedo sienten de perderla. Por eso la frase de Jesús Christ resulta tan incómoda. Porque no propone acumular, propone soltar. No propone construir una imagen más grande. Propone dejar morir aquello que nunca fue real. Y ahí comienza el verdadero conflicto. Porque muchas personas no viven desde quienes realmente son. Viven desde personajes que aprendieron a construir para sobrevivir. El fuerte que nunca muestra dolor. El exitoso que nunca puede detenerse. El que sonríe aunque por dentro esté vacío. El que vive intentando cumplir expectativas que ni siquiera eligió. Y sostener esos personajes consume una cantidad inmensa de energía. Como alguien que carga una armadura tan pesada que ya olvidó cómo se siente caminar libre. Desde afuera parece firme, pero por dentro está agotado. Entonces la frase empieza a tener otro sentido. Perder la vida no significa destruirte. Significa dejar morir aquello que te impide vivir de verdad. Y soltar aquello que te impide vivir de verdad casi siempre se siente como una pérdida al principio. Porque el ego se aferra a lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Prefiere una jaula familiar antes que una libertad desconocida. Por eso tantas personas permanecen años siendo una versión de sí mismas que ya no les pertenece. Siguen repitiendo hábitos que las vacían. Mantienen relaciones que las empequeñecen. Persiguen metas que prometían plenitud, pero que al alcanzarlas dejan el mismo silencio de siempre. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Y si aquello que tanto estás protegiendo, no eres realmente tú? Eso es exactamente lo que señala la enseñanza de Jesús Christ. La vida que muchos intentan salvar a toda costa suele ser una identidad construida sobre miedo. Miedo al rechazo. Miedo al fracaso. Miedo a decepcionar. Miedo a no ser suficiente. Y cuando una vida se construye alrededor del miedo, puede parecer estable por fuera, pero por dentro está constantemente huyendo. Es como un árbol lleno de hojas verdes sostenido por raíces podridas. Desde lejos parece fuerte, pero basta una tormenta para revelar la verdad. Perder esa vida falsa duele. Claro que duele, porque implica reconocer que una parte de lo que defendías nunca fue tu esencia. Pero precisamente ahí comienza la posibilidad de encontrar algo real. Porque encontrar algo real casi siempre exige atravesar una ruptura interna. No puedes descubrir quién eres mientras sigues aferrado a todo lo que aprendiste a aparentar. La semilla no se convierte en árbol mientras insiste en seguir siendo semilla. Tiene que romperse, tiene que desaparecer en la forma que conocía. Tiene que perderse bajo tierra antes de crecer hacia la luz. Y desde afuera, ese proceso parece fracaso. Parece desaparición. Parece pérdida absoluta. Pero en realidad es transformación. Eso es lo que muchas veces no entendemos cuando escuchamos las palabras de Jesús Christ. Creemos que habla de renunciar a vivir, cuando en realidad está hablando de renunciar a aquello que te impide comenzar a vivir de verdad. Porque la identidad falsa siempre exige mantenimiento. Necesita aprobación constante. Necesita demostraciones. Necesita comparaciones para sentirse válida. Pero lo verdadero no necesita espectáculo. Un río no grita para demostrar que tiene fuerza. Simplemente fluye.
Y quien encuentra esa vida interior deja de mendigar valor afuera. Ya no necesita impresionar para sentirse suficiente. Ya no corre desesperadamente detrás de cada validación. Descansa. Y ese descanso no nace de haber conseguido todo. Nace de haber dejado de perseguir lo que nunca iba a llenarlo. Y ese descanso es extraño para quien ha vivido corriendo toda su vida. Al principio incluso incomoda. Porque quien está acostumbrado al ruido confunde el silencio con vacío. Quien ha vivido midiéndose por resultados siente culpa cuando deja de competir. Quien aprendió a demostrar constantemente su valor se siente perdido cuando ya no tiene que probar nada. Por eso perder esa vieja vida se siente tan desconcertante. No porque estés perdiendo algo bueno, sino porque estás soltando una costumbre que te definió demasiado tiempo. Es como salir de una habitación oscura después de años. La luz no lastima porque sea mala. Lastima porque tus ojos se acostumbraron a otra cosa. Así ocurre cuando empiezas a dejar atrás la identidad construida desde el miedo. Todo parece incierto. Ya no reaccionas igual. Ya no buscas la misma aprobación. Ya no necesitas ciertos aplausos. Y eso puede sentirse como vacío. Pero no es vacío. Es espacio. Espacio para que algo verdadero empiece a crecer. Eso es lo que revela esta enseñanza de Jesús Christ. Perder la vida no es desaparecer. Es vaciarte de todo aquello que ocupaba el lugar de tu esencia. Y cuando ese espacio queda libre, por fin puede entrar algo más grande que tus miedos. Algo más estable que tus emociones cambiantes. Algo más real que la imagen que construiste para sobrevivir. Y cuando ese espacio comienza a llenarse de algo real, todo cambia, aunque desde afuera casi nadie lo nota al principio. No hay fuegos artificiales. No hay aplausos. No hay una transformación escandalosa que todos puedan señalar. Hay algo mucho más profundo. Una paz que empieza a instalarse donde antes había ansiedad. Una claridad que reemplaza años de confusión. Una firmeza silenciosa que ya no depende de la opinión ajena. Es como cuando el amanecer llega lentamente. No ocurre de golpe. No irrumpe con violencia. Pero poco a poco la oscuridad pierde territorio hasta que, sin darte cuenta, todo está iluminado. Así comienza a encontrarse la vida verdadera. No como una conquista inmediata, sino como una revelación progresiva. Por eso muchos no la reconocen al principio. Esperan una sensación intensa, una emoción espectacular, un instante dramático. Pero lo que ofrece la enseñanza de Jesús Christ es algo más profundo que una emoción pasajera. Es una reconstrucción del ser. Un reajuste interior donde las prioridades cambian. Lo que antes parecía urgente deja de dominarte. Lo que antes definía tu valor pierde fuerza. Lo que antes te esclavizaba empieza a soltarte. Y en ese proceso descubres algo inesperado. No estabas perdiendo tu vida. Estabas perdiendo las cadenas que te impedían vivirla. Y cuando las cadenas empiezan a caer, muchas veces aparece una sensación extraña, vulnerabilidad. Porque durante años, aquello que te limitaba también te daba una falsa sensación de seguridad. El personaje que construiste te protegía del rechazo. La máscara evitaba que vieran tus heridas. La necesidad de control te hacía sentir preparado para cualquier golpe. Soltar todo eso puede sentirse como quedar expuesto, como caminar sin armadura en medio de una batalla. Y es ahí donde muchos retroceden. Prefieren volver a lo conocido, aunque duela, antes que avanzar hacia una libertad que todavía no comprenden. Porque la libertad real exige confianza. Exige creer que hay algo más grande sosteniéndote que tus propias estrategias de supervivencia. Eso fue lo que tantos no entendieron cuando escucharon las palabras de Jesús Christ. Pensaron que perder la vida significaba debilidad. Pero en realidad requiere más valentía que cualquier conquista externa. Se necesita coraje para soltar una identidad que te acompañó años. Se necesita fuerza para dejar de ser quien todos esperan que seas. Se necesita fe para caminar hacia una versión de ti mismo que todavía no conoces del todo. Es como lanzarse al agua después de haber vivido siempre en la orilla. La tierra firme desaparece bajo tus pies. El miedo grita. El cuerpo duda. Pero solo cuando te entregas al movimiento descubres que el agua también puede sostenerte. Y entonces entiendes algo decisivo. La verdadera vida no comienza cuando controlas todo. Comienza cuando aprendes a confiar. Y confiar es una de las formas más profundas de perder la vida para encontrarla. Porque confiar significa soltar la obsesión de tener todas las respuestas. Significa dejar de exigirle al futuro garantías absolutas.
Significa aceptar que no siempre entenderás el camino completo antes de dar el siguiente paso. Eso rompe algo dentro del ego. Porque el ego quiere mapas exactos, certezas inmediatas, resultados visibles. Quiere asegurarse de que nada saldrá mal antes de avanzar. Pero la vida verdadera rara vez se revela así. Se parece más a caminar de noche guiado por una lámpara pequeña. No ilumina kilómetros. Solo muestra el siguiente tramo. Y sin embargo, eso basta. Así ha sido siempre la relación entre la fe y la transformación. No se trata de verlo todo para creer. Se trata de creer lo suficiente para seguir caminando. Por eso las palabras de Jesús Christ incomodan tanto a quien necesita controlarlo todo. Porque invitan a soltar la ilusión de autosuficiencia. A reconocer que muchas veces la vida que intentaba salvar estaba sostenida por miedo disfrazado de prudencia. Y cuando eso cae, aparece algo más fuerte que el control, la confianza. No una confianza ingenua, no una negación de la dificultad, sino una certeza interior de que perder aquello que te limita nunca será una derrota. Será el comienzo de una expansión que todavía no puedes medir. Y cuando empiezas a confiar, descubres algo que el miedo jamás te había permitido ver. Muchas de las cosas que defendías con tanta fuerza nunca fueron esenciales. Solo eran refugios temporales que confundiste con identidad. Un título, una aprobación, una relación, una meta, una imagen que otros tenían de ti. Y mientras esas cosas parecían sostenerte, les entregaste partes profundas de quién eras. Creíste que perderlas sería perderte. Pero cuando algunas desaparecen, cuando otras fallan, cuando varias se derrumban al mismo tiempo, ocurre algo extraño. Sigues aquí, respirando, pensando, existiendo más allá de aquello que pensabas indispensable. Y en ese instante nace una revelación poderosa. Tu esencia nunca dependió de lo que podías retener. Eso es parte del misterio que señala la enseñanza de Jesús Christ. La vida verdadera no está construida sobre posesión. No se sostiene por acumulación. No depende de cuánto logras conservar. Existe en un nivel más profundo, donde el valor no necesita demostrarse porque ya existe por sí mismo. Como una fuente subterránea que sigue fluyendo aunque la superficie cambie. Puedes perder estaciones enteras de tu vida. Puedes atravesar cambios que te obliguen a reconstruirte. Puedes dejar atrás versiones completas de ti mismo. Y aún así, si avanzas hacia lo verdadero, no te estás perdiendo. Te estás encontrando. Y encontrarte de verdad casi nunca sucede en los momentos donde todo está bajo control. Sucede cuando algo se rompe, cuando una certeza cae, cuando un plan se deshace, cuando aquello que sostenía tu identidad deja de existir como esperabas. Es ahí donde muchas personas creen que lo han perdido todo, pero a veces, precisamente ahí, comienza el hallazgo más importante, porque mientras todo estaba funcionando, era fácil seguir interpretando un papel. Era sencillo seguir siendo quien el mundo esperaba. Era cómodo seguir persiguiendo aquello que te mantenía ocupado, aunque no pleno. Pero cuando eso se derrumba, ya no queda escenario. Ya no queda personaje. Ya no queda distracción suficiente para seguir huyendo de la pregunta esencial. ¿Quién eres cuando todo lo externo desaparece? Ese es el punto donde las palabras de Jesús Christ dejan de sonar filosóficas y se vuelven brutalmente reales. Perder tu vida significa atravesar ese colapso sin volver corriendo a la máscara. Significa quedarte lo suficiente en el silencio como para escuchar quién eres sin el ruido de la aprobación. Es como cuando el escultor golpea una piedra una y otra vez. Desde afuera parece destrucción. Parece violencia contra algo sólido. Pero cada golpe está quitando lo que sobra para revelar la forma que ya estaba dentro. Así ocurre con la vida verdadera. No aparece añadiendo más capas. Aparece cuando las capas falsas comienzan a caer. Y cuando esas capas falsas empiezan a caer, aparece una batalla que casi nadie ve. No ocurre afuera. No tiene testigos. No produce aplausos. Sucede en lo más profundo del alma, donde una parte de ti quiere avanzar, mientras otra quiere regresar a lo conocido. Porque aunque la máscara canse, también resulta familiar. Aunque la prisión asfixie, al menos sus paredes son conocidas. Y muchas veces lo conocido se siente más seguro que la libertad. Por eso tantas personas se detienen justo antes de encontrarse. Llegan al borde de una transformación real. Y retroceden. Vuelven a ponerse la armadura. Regresan a la versión que ya dominaban. Retoman la vida que sabían sostener, aunque por dentro estuviera vacía.
porque encontrarte exige atravesar incertidumbre. Exige soportar el silencio sin llenarlo de distracciones. Exige resistir la tentación de volver a definirte por lo externo. Eso fue lo que quiso enseñar Jesús Christ cuando habló de perder la vida. No estaba describiendo una tragedia. Estaba revelando un proceso. La muerte lenta de todo lo falso para que pueda emerger lo eterno. Como el oro que atraviesa fuego para revelar su pureza. El fuego no destruye lo valioso. Destruye lo que lo cubría. Y así ocurre con el alma cuando se atreve a soltarse por completo. No pierde su esencia. Pierde todo aquello que la ocultaba. Y cuando lo que te ocultaba finalmente cae, el silencio deja de sentirse amenaza. Empieza a sentirse verdad. Ya no necesitas llenarlo con ruido. Ya no corres desesperadamente hacia la siguiente distracción. Ya no buscas fuera algo que solo podían hacer dentro. Entonces comprendes algo que parecía imposible. La vida que tanto temías perder nunca fue tu verdadero hogar. Era apenas una estructura provisional. Un refugio construido con las herramientas que tenías mientras aprendías a sobrevivir. Pero nadie fue creado para vivir para siempre en modo supervivencia. La supervivencia protege. La vida transforma. La supervivencia reacciona. La vida crea. La supervivencia se aferra. La vida confía. Por eso la enseñanza de Jesús Christ no es una invitación al sacrificio vacío. Es una invitación al nacimiento. A ese instante profundo donde por fin dejas de existir para cumplir expectativas ajenas y comienzas a vivir desde aquello que Dios pensó cuando te creó. Como un río que durante años estuvo bloqueado por piedras. El agua seguía ahí. La fuerza seguía ahí. El propósito seguía ahí. Solo necesitaba que algo removiera lo que impedía su curso. Y cuando eso sucede, no se convierte en algo nuevo. Simplemente vuelve a ser lo que siempre fue. Así ocurre contigo cuando pierdes la vida falsa. No te conviertes en alguien distinto. Te conviertes en quien siempre fuiste llamado a ser. Y cuando por fin emerges de ese proceso, descubres que la vida verdadera no se parece a lo que imaginabas. No siempre significa ausencia de problemas. No garantiza caminos fáciles. No elimina las tormentas. Pero cambia completamente quién eres mientras las atraviesas. Antes, cualquier pérdida parecía amenaza. Ahora, incluso en medio de la pérdida, permanece una certeza. Antes, cualquier crítica sacudía tu valor. Ahora, tu valor descansa en algo más profundo que la opinión humana. Antes, necesitabas demostrar que estabas bien. Ahora puedes ser vulnerable sin sentirte menos. Eso es encontrar la vida. No porque todo afuera cambió mágicamente, sino porque algo adentro fue restaurado. La raíz dejó de depender de la superficie. Y cuando la raíz está firme, los vientos pueden sacudir ramas, pero no derriban el árbol. Eso fue lo que tantos descubrieron al seguir a Jesús Christ. No recibieron una existencia libre de dificultades. Recibieron algo más poderoso. Una identidad que las dificultades no podían destruir. Y esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Sobrevivir depende de circunstancias favorables. Vivir depende de una verdad interior que permanece incluso cuando todo tiembla. Ahí entiendes finalmente el misterio. Perder tu vida no era el final del camino. Era la puerta. La única puerta capaz de llevarte hacia aquello que siempre habías estado buscando sin saber nombrarlo. Y cuando por fin te conviertes en quien fuiste llamado a ser, descubres algo que cambia toda perspectiva. Nunca estuviste perdiendo. Solo estabas siendo liberado. Cada renuncia que dolió. Cada máscara que cayó. Cada etapa que terminó. Cada ruptura que parecía injusta. Todo aquello que pensaste que te estaba quitando vida, muchas veces estaba despejando el camino para que la vida real pudiera alcanzarte. Pero eso casi nunca se entiende mientras ocurre. Cuando una puerta se cierra, parece final. Cuando algo muere, parece ausencia. Cuando una versión de ti desaparece, parece vacío. Y sin embargo, muchas veces Dios trabaja precisamente en esos espacios donde crees que todo terminó. La semilla no entiende el propósito de la tierra oscura mientras está enterrada. Solo siente presión, silencio, aparente abandono. Pero debajo de esa oscuridad algo está naciendo. Algo que jamás habría surgido permaneciendo intacta. Eso quiso revelar Jesús Christ con una frase que sigue estremeciendo generaciones. Perder para encontrar. Morir para vivir. Soltar para recibir. No como contradicción, sino como ley profunda del crecimiento espiritual.
Porque todo aquello que se aferra por miedo termina marchitándose, pero aquello que se entrega con fe termina multiplicándose de formas que jamás imaginó. Al final, perder tu vida para encontrarla nunca significó desaparecer. Significó despertar. Despertar de años viviendo para impresionar. Despertar de la necesidad de aprobación. Despertar de la mentira de que tu valor depende de cuánto logras sostener, demostrar o conquistar. Eso es lo que quiso enseñarnos Jesús Christ. Que la vida real no empieza cuando el mundo finalmente te aplaude. Empieza cuando ya no necesitas ese aplauso para saber quién eres. Empieza cuando puedes soltar sin miedo. Cuando puedes perder sin derrumbarte. Cuando puedes atravesar el cambio sabiendo que lo verdadero dentro de ti no puede ser destruido. Quizá hoy estás viviendo una pérdida. Tal vez algo se está rompiendo. Quizá una versión entera de tu vida está cayendo frente a tus ojos. Y aunque ahora parezca oscuridad, puede ser el suelo donde está naciendo la vida más real que jamás has conocido. Porque lo que Dios rompe nunca es tu esencia. Solo rompe aquello que te impedía verla. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando verdades que transforman. Cuéntame en los comentarios qué parte de este mensaje más te hizo reflexionar y qué otras enseñanzas bíblicas te gustaría descubrir. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que a veces perder no es fracasar. A veces perder es exactamente la forma en que Dios te está enseñando a encontrarte.